Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hay historias que no se olvidan porque nunca terminaron de cerrarse. Se quedan ahí, latiendo, reclamando ser escuchadas una última vez. En el Ejército de los Tristes no contamos relatos para pasar el tiempo. Los contamos porque alguien merece ser recordado, porque hay heridas que no sanan si se esconden. Escuchar también es una forma de acompañar, de no dejar solos a quienes quedaron al margen de la historia. Gracias por estar al otro lado. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! Una tranquila tarde de finales de enero de 1911, la oficina de policía de West Crowley recibió una llamada telefónica urgente. Los vecinos temían que algo terrible hubiera ocurrido en el número 605 de Western Avenue, y sus sospechas resultaron ser ciertas. Cuando el oficial Value llegó a la vivienda, descubrió una escena de horror incomparable. Los tres ocupantes del hogar, un hombre, una mujer y un niño pequeño, yacían en sus camas con los cráneos abiertos por el golpe brutal de un hacha. El lecho estaba empapado en sangre, huellas rojizas salpicaban el suelo de madera y en una esquina había un cubo lleno de sangre. Junto a los cuerpos aún descansaba el arma del crimen, un hacha ensangrentada que descansaba sobre el piso. Los asesinos habían entrado por una ventana mientras la familia dormía, sin dejar rastro alguno de su presencia. El periódico local proclamaría que se trataba del asesinato más brutal en la historia de esta sección, pero no sería el único de una serie de crímenes que aterrorizaría a las regiones de Luisiana y Texas durante los siguientes años. Lo que comenzó como una investigación local pronto se convertiría en un misterio que desconcertaría a los investigadores de múltiples jurisdicciones. A lo largo de la línea ferroviaria del Southern Pacific, que atravesaba los pueblos más pobres de Luisiana y Texas, familias enteras eran masacradas en sus dormitorios durante la noche. Cada crimen parecía seguir un patrón escalofriante. Los asaltantes se colaban por ventanas, atacaban a las víctimas mientras dormían con ferocidad implacable, y siempre dejaban un hacha teñida en sangre como firma de su paso. Clementine Barnabette nació alrededor de 1894 en las inmediaciones de Saint Martinville, una pequeña localidad de Luisiana. Sus padres, Dinah Porter y Raymond Barnabette, nunca se casaron formalmente. Ella era la compañera o novia que vivía con Raymond. Clementine tenía un medio hermano llamado Zeppelin, nacido de una relación anterior de su padre.
La familia vivía en la pobreza extrema, en la parte más pobre de Lafayette, en una zona donde la miseria y el delito eran compañeros constantes. Su padre, Raymond, era un trabajador aparcero de tierras ajenas y un delincuente de poca monta, hombre violento y de temperamento explosivo que se caracterizaba por su infidelidad y el maltrato constante hacia su familia. El hogar Barnabet era un lugar donde la violencia y el miedo eran norma cotidiana, donde los gritos y los golpes resonaban durante la noche como una terrible sinfonía de sufrimiento. La infancia de Clementine transcurrió bajo una nube de temor. Los vecinos la describían de manera despectiva como una muchacha sucia, astuta y degenerada, alguien cuyo comportamiento extraño y perturbador hacía que los locales la evitaran. Su hermano Severin compartía el mismo estigma social, y ambos llevaban el peso de la reputación de su padre como una losa aplastante sobre sus hombros. Durante los primeros años del siglo XX, cuando la familia se trasladó a Lafayette en 1909, Clementine era una adolescente tímida, de 18 años durante su primer juicio en noviembre de 1911 y 19 durante su segunda confesión en abril de 1912. Los asesinatos siguieron escalando en brutalidad. Apenas un mes después del primer crimen en Crowley, el 24 de febrero de 1911, la familia Andrews fue encontrada muerta en Lafayette. Alexander y Meme Andrews, junto a sus dos hijos pequeños, yacían en sus camas con los cráneos destrozados. La policía comenzó a sospechar que aquellas muertes, tan similares en su ejecución, podían ser obra del mismo asesino despiadado. Poco después, en marzo, Alfred y Elizabeth Casaway fueron masacrados en San Antonio, Texas, junto con sus 3 hijos. El patrón era inconfundible: familias asesinadas por la noche, hogares penetrados sin fuerza aparente, víctimas acribilladas con hachas mientras dormían. Tras investigaciones preliminares infructuosas, la policía fijó su atención en Raymond Barnabet. Un día, su propia novia lo acusó ante las autoridades, sugiriendo que podría tener conexión con los crímenes. Raymond fue arrestado en febrero de 1911, pero liberado días después por falta de pruebas. Sin embargo, fue rearrestado en julio cuando sus propios hijos, Clementine y Severin, testificaron en su contra. Durante el juicio de octubre de 1911, Clementine relató una historia espeluznante. Su padre llegó a casa la noche del asesinato de los Andrews con la camisa azul completamente empapada en sangre y materia cerebral. Se jactaba de haber asesinado a toda la familia Andrews, ordenando a Clementine que limpiara la sangre de su ropa. Severin corroboró el testimonio de su hermana, y ambos aseveraron bajo juramento que vivían con miedo a que su padre los matara si permanecían en libertad. La madre de Clementine, Dina Porter, ofreció un relato diferente. Negó haber visto ropa ensangrentada o escuchado confesión alguna, aunque sí confirmó la naturaleza violenta de Raymond y recordó que había amenazado con matarla un mes antes del asesinato. Los vecinos, Adele Stevens y su madre, también negaron haber visto a Raymond cubierto de sangre. Sin embargo, un detalle inquietante emergió durante la investigación. Cuando la policía fue a arrestar a Raymond, descubrieron sangre de la familia Andrews en la ropa de Clementine. Ella explicó que su padre la había manchado de sangre, pero el sheriff Louis Lacoste no quedó persuadido. El 19 de octubre de 1911, Raymond Barnabet fue condenado a muerte por ahorcamiento. Mientras lo conducían fuera del juzgado, no reaccionó directamente al veredicto, pero murmuraba constantemente las palabras «adiós» y «mo foutou», «estoy acabado», en el criollo de Luisiana, como si aceptara su destino con la resignación del condenado. Los abogados de Raymond presentaron una apelación, argumentando que su cliente no había podido defenderse adecuadamente porque se encontraba embriagado, ya que alguien había contrabaneado una botella de vino a la cárcel. Mientras Raymond permanecía encarcelado a la espera de un nuevo juicio, otro crimen espantoso sacudió a Lafayette.
El 26 de noviembre de 1911, Norbert Randall, su esposa Azema y sus 4 hijos fueron asesinados de manera similar a los anteriores, pero con una variación escalofriante. Mientras que el resto de la familia fue atacada con hacha, Norbert Randall fue disparado en la cabeza. Clementine vivía a pocos bloques de distancia como empleada doméstica en la casa de la familia Gaudry y era conocida por los Randall, pues ella y Azema eran diaconisas en la misma congregación religiosa. Fue arrestada el mismo día tras descubrirse sangre en la puerta trasera de la residencia Gaudry. Sangre fue encontrada también en un delantal, un vestido y algunas prendas interiores en su habitación. Un médico que examinó las muestras confirmó que se trataba de sangre humana y que contenía material cerebral, compatible con las muestras halladas en una funda de almohada en la residencia de los Andrews. Inicialmente, Clementine negó todo. Sin embargo, tras ser sometida a un interrogatorio severo en Nueva Orleans, las tácticas coercitivas de la época, finalmente confesó su participación en los asesinatos. Durante el juicio, su comportamiento fue errático e inquietante. Se mecía constantemente hacia adelante y hacia atrás en su silla mientras reía, como si algo en su mente la divirtiera de manera perturbadora. Admitió su rol en ambos crímenes y testificó que actuaba bajo las órdenes de una organización llamada la Iglesia del Sacrificio, que ella describía como una rama separatista de la Iglesia Evangélica Holy Church dirigida por un tal King Harris. Según su relato, había cometido los asesinatos porque las familias habían rechazado obedecer el mensaje de Dios y aseguró actuar junto a un número indeterminado de cómplices. Pero aquí reside uno de los misterios más perturbadores de este caso. Los asesinatos continuaron incluso después de su arresto. A principios de 1912, mientras Clementine y su hermano Severin permanecían bajo custodia, 3 familias más fueron ejecutadas. El crimen más cargado de ritualismos fue el de la familia Broussard. El 20 de enero de 1912, en Lake Charles, Luisiana, Felix Broussard, su esposa Mathilda y sus 3 hijos fueron encontrados con las manos separadas por piezas de madera, dispuestas en posiciones extrañas. Sobre la pared, garabateado en lo que parecía ser sangre, aunque algunas fuentes mencionan que en lápiz, había un mensaje perturbador. Cuando haga investigación de sangre, no se olvide del clamor del humilde. Una versión corrupta del Salmo 9:12. La firma era escalofriante. Human Five, los 5 humanos, lo que llevó a la prensa a especular sobre la existencia de una banda de 5 asesinos organizados, posiblemente parte de un culto vudú que cometía sacrificios humanos. La cobertura mediática explotó. Los periódicos, particularmente El Paso Herald, se lanzaron a historias sensacionalistas sobre una sacerdotisa vudú enloquecida que dirigía rituales satánicos. Se alimentó en pánico moral con reportes infundados sobre hechizos de invisibilidad y bolsas de conjuro que supuestamente protegían a los asesinos de la detección policial. Clementine, en su segunda confesión, el 2 de abril de 1912, afirmó que había comprado precisamente eso, un amuleto vudú para protegerse mientras cometía sus crímenes. Describió cómo ella y sus cómplices echaban suertes para decidir quién cometería cada asesinato. También afirmó que se disfrazaba de hombre para pasar desapercibida durante la noche. El Daily Picayune señaló, de manera particularmente inquietante, que ella había declarado haber matado a los niños porque no deseaba dejarlos huérfanos en el mundo, una justificación que sugería una lógica perturbada y maternal a la vez. Sin embargo, sus confesiones contradecían constantemente los registros de la escena del crimen. Clementine afirmaba haber entrado por la puerta principal cuando había casos donde una ventana trasera había sido utilizada. Al describir el asesinato de la familia Randall, sostenía haber disparado a Norbert en algún lugar del pecho, cuando en realidad había sido disparado en la frente y mutilado después de muerto. Sus historias cambiaban constantemente. En una ocasión implicaba a su padre en los asesinatos de los Andrews. En otra,
proclamaba su inocencia. Los nombres que daba de sus supuestos cómplices, Mary e Irene, resultaban ser información falsa o imposible de verificar. Cuando arrestaron a una mujer como Irene, Valena Mabry, Clementine la identificó, pero Mabry tenía una coartada sólida para la noche de los asesinatos y fue liberada. El periódico de Lafayette fue particularmente crítico al publicar su confesión el 5 de abril de 1912. La confesión de Clementine ha sido recibida con grados variados de incredulidad debido a la forma positiva en que juró en el juicio de su padre y la información engañosa que ha proporcionado sobre sus cómplices. Incluso los investigadores de la época notaban que sus historias no encajaban. El fiscal del distrito, Howard Baraner, teorizó que algunos de estos asesinatos eran crímenes de imitación, pero creía que Clementine era una pervertida moral culpable de todo lo que confesaba, particularmente del hecho desconcertante de que ella admitiera acariciar a los cadáveres después de matar, un comportamiento que sugería una patología profundamente perturbada. Un aspecto crucial del caso era la existencia o la inexistencia de la Iglesia del Sacrificio. La cobertura mediática había construido un mito alrededor de esta supuesta secta vudú, citándola como el centro de los asesinatos rituales. Sin embargo, cuando el reverendo King Harris fue llevado para interrogación debido a los rumores de su posible liderazgo, negó categóricamente toda conexión. De hecho, nunca había oído hablar de una iglesia del sacrificio. Harris predicaba en Lafayette la noche del asesinato de los Randall, pero estaba completamente desinvolucrado. Los investigadores modernos creen que la cobertura sensacionalista confundió los nombres. Lo que los reporteros llamaban la Iglesia del Sacrificio probablemente fuera una corrupción de la Iglesia santificada, la congregación real a la que algunos vecinos asistían. También surgió la figura de un supuesto doctor vudú llamado Joseph Thibodeau, al que Clementine acusó de haberle vendido las bolsas de conjuro que supuestamente la protegían mágicamente. Thibodeau fue detenido el 3 de abril de 1912. Inicialmente negó cualquier conexión con el vudú, pero después de que Clementine lo identificara, admitió practicar medicina en cierta medida, curando enfermedades con hierbas, raíces e incantaciones. Los periódicos locales, sin embargo, lo describían como de disposición pacífica e intención inofensiva, más conocido por conjurar verrugas que por prácticas siniestras. El juicio de Clementine Barnabette comenzó el 21 de octubre de 1912. Un equipo de médicos contratados por el tribunal declaró que era moralmente depravada, inusualmente ignorante y de bajo grado mental, pero no deficiente de tal manera que la constituyera imbécil o idiota. Su abogado, John Kennedy, cuestionó la confiabilidad de sus confesiones, argumentando que eran el resultado de una infancia abusiva. También impugnó la confiabilidad de los métodos forenses utilizados para emparejar la sangre de los Andrews con la hallada en su ropa días después. El 25 de octubre de 1912, Clementine Barnabette fue condenada por el asesinato de Azema Randall y sentenciada a cadena perpetua en la penitenciaría estatal de Louisiana, ubicada en Angola, cerca de Baton Rouge. A los 19 años, su vida se redujo a las paredes de una prisión. Algo ocurrió durante su encarcelamiento que perturbó a los observadores contemporáneos. Fue considerada una presa modelo. Trabajó en los campos de caña de azúcar del recinto desde 1918 y en 1920 fue contada en el censo, el único registro gubernamental sobreviviente que la identifica, anotando su edad como 25 años. Luego llegó lo verdaderamente extraordinario. El 28 de agosto de 1923, después de apenas 11 años de encarcelamiento, Clementine Barnabette fue liberada de prisión. La autoridad ofrecía una explicación sorprendente.
un procedimiento quirúrgico no especificado, llevado a cabo por el médico de la prisión Sterling y otro interno, Wyatt Ingram, quien había estudiado medicina mientras estaba preso y se había convertido en un médico cirujano calificado. La había curado de su depravación moral. Esta liberación levantó preguntas perturbadoras. Los autores modernos Bill James y Rachel McCarthy señalaron: si las autoridades realmente hubieran creído que estaba detrás de estos horribles asesinatos, es poco probable que hubiera sido liberada después de apenas algunos años en prisión. Fue dejada en libertad tan rápido porque las autoridades tampoco creían su historia. Después de su liberación, el rastro de Clementine Barnabet desapareció por completo. Ningún registro de sus actividades posteriores ni su paradero han sido jamás encontrado. Se esfumó en la noche como una sombra, dejando atrás un legado envuelto en preguntas sin respuesta. ¿Fue verdaderamente culpable de los asesinatos que confesó? ¿O fue una víctima de un pánico moral orquestado por una prensa sensacionalista que buscaba un rostro para sus medios? Los historiadores modernos han tendido a dudar de su culpabilidad total. Los James argumentan en su libro The Man from the Train que algunos, pero no todos, de los asesinatos fueron perpetrados por un trabajador itinerante llamado Paul Muller, mientras que otros fueron crímenes de imitación. La verdad, como ocurre frecuentemente con los casos de asesinos en serie históricos, permanece perdida en el brumoso pasado, enterrado bajo capas de sensacionalismo mediático, prejuicio racial y la oscuridad de la infancia abusada de una chica que quizás nunca fue verdaderamente lo que la prensa proclamó que era. I'm your truth, telling lies. I'm your reason, alibis. I'm inside, open your eyes. I'm your set for Una llamada en la línea, un grito sin eco, una sombra en la acera, un cuerpo en el suelo. El tiempo se rompe, la sangre en el viento. Nadie vio nada o eso dicen por dentro. Noticias repiten la misma mentira. Un caso cerrado, una historia podrida. Pero yo tengo los nombres, los rostros, los rastros, las pruebas que arden en fuego y en asco. Pase, silencio impuesto, justicia en ruinas. Nombres borrados, memorias vacías. Pero la verdad sigue respirando. Está aquí gritando. ¡Corre! Pero el pasado te alcanza. Grita, pero nadie da la cara. Mira, las sombras saben quién fuiste. El ejército de los tristes. Tristes. Veo un coche en la noche, el motor encendido, las luces se apagan, testigos perdidos, los archivos cerrados, la pista en cenizas. Pero alguien lo sabe, alguien lo mira. Mi voz en las ondas reabre la herida. La historia no muere aunque el mundo lo diga. Las fotos, las fechas, las pruebas dormidas. Un asesino suelto y el miedo de esquina a esquina. No hay justicia, solo pactos y silencios. No hay respuesta, solo miedo y desprecio. No hay descanso hasta abrir las heridas. No hay olvido, que el crimen nos diga. Ellos saben, tú sabes, pero el tiempo no perdona. El caso sigue abierto, aunque quieran cerrarlo. Pero el pasado te alcanza. Grita, pero nadie da la cara. Mira, las sombras saben quién fuiste. El ejército de los tristes. Tristes.
caso sigue ahí abierto y la verdad nunca muere. A continuación, vamos a retroceder en el tiempo 100 años atrás a un martes en la mañana de septiembre. Es el 21 de septiembre de 1921. La Primera Guerra Mundial acaba de terminar apenas 3 años atrás. El mundo se está reconstruyendo, pero en la ciudad de Oppau, en Alemania, un evento catastrófico está a punto de cambiar la historia industrial para siempre. Lo que sucederá en los próximos minutos será una explosión tan potente que será escuchada a cientos de kilómetros de distancia. Una detonación que dejará más de 500 personas muertas y 2.000 heridas. Una tragedia que hoy, un siglo después, sigue siendo recordada como una de las mayores catástrofes civiles de la historia alemana. Acompáñanos en este viaje al corazón de una de las peores explosiones industriales jamás registrados. Esta es la historia de Oppau. Para entender lo que ocurrió en Oppau, primero necesitamos hablar de la BASF, como es conocida hoy. La BASF fue una empresa revolucionaria, pionera en la química alemana. Fundada en el siglo XIX, esta compañía se volvió famosa por ser la primera en el mundo en producir nitrógeno artificial utilizando un proceso revolucionario llamado el proceso de Haber. Hasta principios del siglo XX, los fertilizantes nitrogenados provenían principalmente del salitre chileno, del cual Alemania dependía completamente. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando la Marina británica bloqueó los puertos alemanes, cortando ese suministro de salitre, Alemania se enfrentó a una crisis. Sin nitrógeno no había fertilizantes. Sin fertilizantes no había cosechas suficientes para alimentar a la población. Y sin alimentos, un país no puede ganar una guerra. Entonces, el proceso de Haber se convirtió en la salvación de Alemania. Permitía extraer nitrógeno del aire mismo y convertirlo en amoníaco, que luego podría ser transformado en nitrato de amonio, un excelente fertilizante, pero también un poderoso explosivo. La planta de Oppau, específicamente, fue construida en 1911. Al principio producía sulfato de amonio sin problemas, pero durante la guerra, cuando Alemania necesitaba nitrato de amonio urgentemente, comenzaron a producirlo aquí. La planta se convirtió en un centro vital de producción química para la nación. Después de la guerra, en 1921, continuaba produciendo fertilizantes para un mundo que necesitaba reconstruirse. Ahora, aquí es donde entra en juego el factor humano. El nitrato de amonio, especialmente cuando se mezcla con sulfato de amonio, tiene una característica problemática. Es extremadamente higroscópico. Eso significa que absorbe humedad del aire. Con el tiempo, bajo su propio peso en un enorme silo de almacenamiento, la mezcla se comprimía y endurecía, convirtiéndose en una sustancia similar al yeso. Era prácticamente imposible extraerla. Para resolver este problema, los trabajadores desarrollaron una solución que parecía práctica en su momento. Usaban pequeñas cargas de dinamita para aflojar la mezcla compactada. Hacían pequeños agujeros en el silo y detonaban explosivos para romper los bloques de fertilizantes endurecidos. Era peligroso, ciertamente, pero aparentemente efectivo. ¿Cuán peligroso era? Bueno, según la documentación histórica, este procedimiento había sido realizado aproximadamente 20.000 veces sin incidentes graves. 20.000 veces. Los directores de la planta estaban tan seguros de la seguridad de este procedimiento que lo consideraban rutinario. Es comprensible desde cierto punto de vista. Cuando haces algo miles de veces sin problemas, empieza a parecer seguro.
Además, en 1919, apenas 2 años antes del desastre, la BASF había realizado pruebas de seguridad. Los químicos concluyeron que mientras la mezcla de sulfato de amonio y nitrato de amonio tuviera menos del 60% de contenido de nitrato de amonio, sería estable y no explotaría. La mezcla que estaban usando, nominalmente, era 50-50, mitad sulfato de amonio, mitad nitrato de amonio. Basados en esta información, consideraban que podían almacenar cantidades enormes sin riesgo excesivo. El silo 110, donde ocurriría la tragedia, contenía nada menos que 4.500 toneladas de esta mezcla, más de 10 veces la cantidad que finalmente explotaría. Todo parecía estar bajo control, los protocolos existían, las pruebas de seguridad decían que era seguro. Miles de operaciones previas habían tenido éxito, pero como sucede en muchas tragedias industriales, el factor humano, el cambio de procesos y las suposiciones incorrectas se alinearían en una perfecta tormenta de desastre. Eran las 7:30 de la mañana en Opau. Es un mes típico, o así parecería. La planta BASF bullía de actividad. Era el cambio de turno. Los trenes que traían trabajadores para el nuevo turno estaban llegando. Los trabajadores del turno nocturno se preparaban para irse. Unos 1.000 trabajadores estaban en la instalación, aunque la planta empleaba regularmente a 10.000 personas. En el silo 110, los trabajadores estaban preparando los agujeros para las detonaciones de rutina que aflojarían el fertilizante. No era diferente de miles de veces antes. Probablemente los trabajadores hablaban, bromeaban, pensaban en sus planes para después del trabajo. Entonces, a las 7:32 de la mañana, exactamente, sucedió. Un técnico encendió una de las cargas de dinamita. En ese momento, uno de los agujeros se encontraba en una sección específica del silo que contenía una concentración mucho mayor de nitrato de amonio de la que debería haber habido. Los estudios posteriores sugieren que debido a cambios en los procesos de producción y como resultado de las detonaciones del día anterior, el nitrato de amonio se había concentrado en cierta área, superando ese umbral crítico del 60%. La dinamita detonó. Entre 70 y 80 toneladas de fertilizante explotaron en una reacción en cadena instantánea. Fue la primera explosión, relativamente pequeña comparada con lo que vendría después. Pero esos 70 u 80 toneladas explotaron con tan violencia que no solo crearon la primera onda de choque, sino que también calentaron y dispersaron el material circundante. En cuestión de segundos, apenas 4 segundos después de la primera explosión, una segunda carga de dinamita se detonó en la misma área, pero ahora encontró un entorno completamente diferente, una mezcla fina y caliente de nitrato de amonio. Era el combustible perfecto para una explosión catastrófica. Esta vez, entre 300 y 400 toneladas de fertilizante explotaron simultáneamente. El impacto fue cataclísmico. La energía liberada fue tan inmensa que la estructura completa del silo fue levantada de sus cimientos y desintegrada. El edificio que albergaba 4.500 toneladas de material se convirtió en polvo. Una enorme columna de fuego y humo se elevó al cielo. El impacto de la explosión fue equivalente a una pequeña bomba atómica, aunque esto no fue descubierto hasta después de la guerra. Aproximadamente 450 toneladas de fertilizante fueron consumidas en la explosión, pero la violencia fue tan extrema que sus efectos se sintieron mucho más allá del sitio de detonación. Un enorme cráter se formó, 90 metros de ancho por 125 metros de largo y 19 metros de profundidad. Era un agujero gigantesco, como si un meteorito hubiera caído en la Tierra. La onda de choque irradió en todas las direcciones. La presión del aire fue tan intensa que destruyó edificios a kilómetros de distancia.
Las ventanas se rompieron a más de 30 kilómetros de distancia. En Heidelberg, que está a 25 kilómetros de Opau, la onda de presión fue tan fuerte que levantó un tranvía de sus rieles. Pero el alcance del sonido fue aún más impresionante. Trabajadores e investigadores históricos documentan que el sonido de la explosión fue escuchado en ciudades a cientos de kilómetros de distancia. Zúrich, en Suiza, a unos 300 kilómetros al sur. Göttingen, a cientos de kilómetros al norte. Múnich y Frankfurt, que está a 80 kilómetros de distancia, sintió el impacto y también sus ventanas se rompieron. Los sobrevivientes describieron un escenario de pesadilla. Fue como si un terremoto hubiera ocurrido, excepto que fue mucho más concentrado y destructivo. En la planta, casi todos los edificios fueron completamente destruidos. Los que quedaron de pie fueron destrozados. Techos arrancados, paredes derrumbadas y hierro retorcido. Pero la explosión no fue la única fuente de desastre. Después de la detonación, las instalaciones estallaron en llamas. Se iniciaron múltiples incendios que ardieron durante horas. El aire se saturó de vapores de amoníaco tóxico. Un testigo, un capitán de la primera infantería colonial francesa, describió el escenario. Una vasta nube de polvo y humo oscureció el área alrededor del silo. Varios fragmentos de escombros, incluyendo vigas y ladrillos, caían como lluvia sobre la carretera. Cuando levanté la vista, vi que Opau estaba devastada como si un terremoto la hubiera golpeado. Las cifras de víctimas son sobrecogedoras. Según los registros oficiales, al menos 559 personas murieron o desaparecieron. Otros registros reportan cifras ligeramente más altas, superando los 600. Casi 2.000 personas fueron heridas. 7.500 personas quedaron sin hogar, sus casas destruidas por la onda de choque. Entre los muertos había trabajadores de la planta, por supuesto, pero también había niños. Niños que se dirigían a la escuela esa mañana y que estaban en el radio de destrucción cuando la explosión ocurrió. También murieron pasajeros en 3 trenes de trabajadores que estaban llegando a la planta para el cambio de turno. Los trenes fueron literalmente levantados del aire y enterrados bajo los escombros. Las autoridades médicas estuvieron completamente abrumadas. Todos los hospitales en la región fueron desbordados. Los médicos, enfermeras y voluntarios trabajaban sin parar, pero simplemente no había suficientes recursos. Imaginaos, en una región donde 2.000 personas están heridas simultáneamente, muchas con quemaduras severas, fracturas compuestas, contusiones internas del pulso del aire. Incluso las autoridades francesas, que ocupaban el área en ese momento después de la Primera Guerra Mundial, enviaron equipos médicos para ayudar. Los soldados de la primera infantería colonial francesa reportaban que fue uno de los escenarios más aterradores que habían presenciado, incluso comparado con la guerra. La recuperación de cuerpos fue lenta y difícil. El sitio estaba envuelto en una nube tóxica de vapores de amoníaco. No fue hasta las 9 de la mañana, casi 2 horas después de la explosión, que los equipos de rescate pudieron finalmente acceder al sitio de manera segura. Para entonces, muchas víctimas ya habían sucumbido a sus heridas. En un pequeño cementerio, en las afueras de Opau, más de 200 cuerpos fueron colocados en el pasto. Lápidas fueron desenterradas y dispersadas por la fuerza de la explosión. La investigación formal de lo que sucedió en Opau tomó 2 años completos. No fue hasta 1925 que se publicó un informe detallado. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Porque casi todos los que podrían explicar exactamente qué sucedió murieron en la explosión. Los técnicos, los supervisores, el personal de seguridad, todos estaban en el área cuando explotó.
Lo que los investigadores finalmente determinaron fue que la teoría de 1912 sobre la seguridad, que establecía que mezclas con menos del 70% de nitrato de amonio eran seguras, era fundamentalmente incorrecta. Aunque las muestras analizadas después del accidente mostraban entre 47 y 49% de nitrato de amonio en promedio, la realidad era que en áreas específicas del silo, debido a cambios en los procesos y a las detonaciones previas, la concentración alcanzaba entre el 55 y el 70%. Fue en una de esas áreas de concentración elevada donde una de las cargas de dinamita fue detonada. La explosión resultante fue el disparador de la catástrofe. Los investigadores también documentaron que no fue la totalidad de las 4.500 toneladas la que explotó. Fue aproximadamente el 10%, unos 450 toneladas. Pero esa cantidad fue suficiente para crear una reacción en cadena catastrófica con el material circundante, causando la devastación total que presenciamos. La tragedia de Opao fue un punto de quiebre en la historia industrial y la seguridad en el trabajo. Fue la mayor catástrofe en la historia de la industria química alemana hasta ese momento, y sigue siendo una de las más grandes explosiones civiles de toda la historia de Alemania. Karl Vogt, el presidente ejecutivo de BASF en ese momento, tomó una decisión inmediata: detener la producción de nitrato de amonio en Opao. Fue una decisión tan drástica que la producción no se reanudó durante 20 años. No fue hasta 1940, cuando Alemania ya estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial, que BASF finalmente reanudó la producción de nitrato de amonio, pero esta vez con un proceso modificado y presumiblemente protocolos de seguridad mejorados. La explosión de Opao se convirtió en un caso de estudio obligatorio en las universidades de ingeniería de todo el mundo. Las lecciones aprendidas incluían la importancia crítica de entender las composiciones químicas exactas de mezclas peligrosas, la necesidad de renovar regularmente los análisis de seguridad y la comprensión de que solo porque algo se ha hecho de manera segura miles de veces no significa que sea inherentemente seguro. El desastre también puso de relieve la naturaleza insidiosa del nitrato de amonio. Aunque fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial como explosivo para fines militares y se conocía bien su potencial destructivo, la complacencia llevó a subestimar los riesgos cuando se usaba en una aplicación civil. Un siglo después, la explosión de Opao permanece en nuestros libros de historia como un recordatorio sombrío de los peligros que puede traer la industria química cuando la seguridad se relaja, cuando se hacen suposiciones equivocadas y cuando la complacencia se cuela en nuestros protocolos. Hoy, en 2026, continuamos en la lucha constante por mejorar la seguridad industrial. Los estándares son más estrictos, la capacitación es más exhaustiva y la mentalidad hacia el riesgo industrial ha evolucionado. Pero la historia de Opao nos recuerda que el precio de la negligencia puede ser extraordinariamente alto. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon Weißes. Hay sucesos que apenas se encuentran y cuando lo hacen parecen llegar desde otra dimensión. Escucha ahora los ecos de lo inexplicable.
La investigación sobre un envenenamiento masivo con talio que ocurrió en Bogotá en abril de 2025 dio un giro importante esta semana. Zulma Guzmán Castro, de 54 años, fue detenida en Londres tras lanzarse al río Támesis en diciembre y ser rescatada por la policía británica. El caso original desató alarma en Colombia porque frutas contaminadas con talio, un veneno sin olor ni sabor, causaron la muerte de 2 menores durante una sesión de repostería casera, además de hospitalizar a una tercera niña. Las autoridades consiguieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraron la entrega del paquete con las frambuesas envenenadas, lo que fue clave para la investigación. Ahora Guzmán enfrenta procesos de extradición en el Tribunal de Westminster y la Fiscalía colombiana la acusa formalmente de homicidio y tentativa de homicidio por este acto deliberado. En Taipei, Taiwán, el 19 de diciembre de 2025, un hombre identificado como Chang Wen, de 27 años, protagonizó un incidente violento que conmocionó a residentes y visitantes en la estación central de la ciudad. El agresor lanzó granadas de humo y atacó con un cuchillo a varias personas en 2 ubicaciones urbanas, sembrando miedo y conmoción. El saldo fue de 3 muertos y 11 heridos, incluidos transeúntes inocentes. Después de una breve persecución policial, Chang falleció al caer desde un edificio cercano durante el enfrentamiento con las autoridades. Aunque inicialmente se descartó la motivación terrorista, no se hallaron señales de ideologías vinculadas a grupos extremistas. Las fuerzas de seguridad siguen investigando el trasfondo personal del agresor y posibles factores psicológicos que motivaron la violencia. La ciudad de Stockton, en California, ha sufrido recientemente un nuevo episodio de violencia armada cuando el 29 de noviembre de 2025 un tiroteo masivo estalló dentro de una fiesta familiar en el salón de eventos Monkey Space. El ataque dejó 4 muertos, incluidos 3 niños, y 13 heridos según los registros oficiales. Las autoridades han indicado que el incidente podría haber involucrado a múltiples tiradores, lo que complica la investigación y la identificación de posibles sospechosos. Hasta el momento no hay arrestos confirmados y el móvil sigue bajo investigación y la policía ha pedido colaboración ciudadana para obtener pistas sobre los agresores, mientras que la comunidad local sigue conmocionada por lo ocurrido en un evento que debería haber sido un momento de celebración. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. El monitor cardíaco marcaba un ritmo estable cuando el enfermero se acercó a la cama. Nadie en aquella habitación imaginaba que bajo el uniforme blanco, Charles Cullen ya había decidido quién sería el próximo en morir. Con un gesto mecánico, revisó la bolsa intravenosa, comprobó los datos en la historia clínica y sonrió apenas, lo justo para parecer atento y profesional. Luego, con la excusa de ajustar la medicación, introdujo una mezcla invisible en el sistema de suero.
digoxina, insulina u otro fármaco silencioso que tardaría minutos u horas en hacer efecto. El paciente, confiado, volvió a cerrar los ojos. Aquella noche, con tantas como tantas otras, nadie oyó un grito ni vio violencia, solo una parada cardíaca más en una planta donde la muerte se consideraba rutina. Lass mich deine Träne reiten über Wolken ohne Glück. Der große Vogel schiebt den Kopf sanft in sein Versteck zurück. Zwischen deine langen Beine sucht den Sand vom letzten Jahr. Doch es ist kein Sand mehr da. Charles Edmund Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en Nueva Jersey, en el seno de una familia numerosa y modesta marcada por la inestabilidad y las pérdidas tempranas. Su padre murió cuando él era un niño, y la figura de una madre agotada, sometida a trabajos precarios, fue el único referente que tuvo durante la gran parte de su infancia. El hogar nunca llegó a ser un lugar seguro. Aislamiento, episodios depresivos, intentos de suicidio a adolescentes y una sensación permanente de desarraigo que fueron mezclando en la mente del joven Charles hasta convertir la normalidad en una ficción lejana. Cuando su madre falleció en un accidente de tráfico mientras él todavía era muy joven, algo terminó de romperse. Charles apenas pudo despedirse de ella. El hospital perdió el cuerpo. Un detalle burocrático más para el sistema, pero una humillación imborrable para el chico que ya veía los hospitales como lugares fríos, impersonales y crueles. Años después, él mismo vestiría el uniforme de enfermero y caminaría por pasillos idénticos, convencido de que estaba corrigiendo injusticias, aunque en realidad sembraba un terror que nadie alcanzaba a detectar. Buscando un lugar al que pertenecer, Cullen se alistó brevemente en la Marina, pero su paso por las Fuerzas Armadas fue tan errático como su vida anterior. Problemas de adaptación, episodios extraños e intentos de autolesión. Al poco tiempo salió del ejército y se aferró a la idea de que como enfermero podría encontrar un propósito claro: ayudar a otros, aliviar el sufrimiento, evitar que alguien muriera tan solo como su madre. La enfermería se convirtió en su coartada perfecta, tanto para el mundo exterior como para sí mismo. Estudió, obtuvo la titulación y entró en un universo donde el acceso a fármacos potentes, a pacientes vulnerables y a datos clínicos sensibles era parte natural del día a día. Mientras otros veían pastillas, protocolos y turnos nocturnos, Cullen encontraba allí un escenario ideal para canalizar su obsesión por la muerte, camuflada bajo el discurso de la compasión. Su primera etapa como enfermero comenzó a finales de los años 80 en el St. Barnabas Medical Center, en Livingston, Nueva Jersey. En 1988, uno de sus pacientes, ingresado tras una reacción alérgica, recibió de manera silenciosa una sobredosis letal de medicación intravenosa que no figuraba en ninguna orden médica. Fue el primero de 12 homicidios que Cullen cometería en aquel hospital, todos ellos disfrazados de complicaciones o desenlaces esperables en enfermos graves. Los registros médicos hablaban de fallos cardíacos súbitos, arritmias imposibles de anticipar, descompensaciones inexplicables. Los informes oficiales cerraban cada caso como un fatal desenlace más. Nadie sospechó que el vínculo entre aquellas muertes tenía nombre y apellidos y que se movía en silencio por la unidad, ajustando sueros y firmando gráficos como un profesional intachable. Cullen aprendió pronto que el verdadero poder no estaba en la fuerza física, sino en la discreción. 1 mililitro de más, una ampolla añadida a una bolsa, una orden informática aparentemente inocua.
optó por drogas que no levantaban tanta sospecha como los opiáceos de uso recreativo. Prefería digoxina, utilizada en cardiología, y la insulina, esencial para pacientes diabéticos. En dosis correctas eran medicamentos de rutina, pero en las cantidades que él utilizaba se convertían en armas silenciosas que desestabilizaban el corazón y hundían al cuerpo en un colapso irremediable. Su modus operandi era sencillo y a la vez sofisticado. Pedía un fármaco para un paciente, luego cancelaba la solicitud en el sistema informático y aprovechaba el pequeño retraso del cajetín automatizado para quedarse con el medicamento sin dejar rastro. Después lo inyectaba en la bolsa de suero de otro enfermo, que muchas veces ni siquiera estaba bajo su cuidado directo. El monitor cardíaco haría el resto, mostrando un deterioro progresivo que todos atribuían a la enfermedad de base o a un giro inesperado del pronóstico. Tras abandonar San Barnabás en 1992, no por un escándalo abierto, sino por una combinación de sospechas vagas e incomodidad institucional, Cullen fue contratado por el Warren Hospital, en Pittsburgh. Allí perfeccionó el uso de la digoxina como arma letal y asesinó al menos a 3 ancianas, pacientes que confiaban en aquel enfermero silencioso que se acercaba de madrugada a revisar sus constantes. En el papel, sus muertes aparecieron como fallos cardíacos en personas frágiles. En la realidad, habían sido cuidadosamente provocadas. Cada vez que las dudas se acumulaban demasiado, cuando algún médico comentaba en voz baja que había demasiadas arritmias inexplicables o cuando un informe interno sugería revisar protocolos, Cullen renunciaba y buscaba otro hospital. El sistema sanitario, fragmentado y poco transparente, le abrió de nuevo las puertas. No existía entonces un registro centralizado que alertara a futuros empleadores de incidentes previos, y los centros preferían aceptar su renuncia antes que afrontar demandas o escándalos públicos. Durante 16 años, el enfermero fue saltando de institución en institución. Morristown Memorial, el Hospital Warren, centros de rehabilitación en Pensilvania, el Hunterdon Medical Center, en St. Louis, Bethlehem, y finalmente el Somerset Medical Center en Nueva Jersey. En todos los lugares, la misma historia se repetía con ligeras variaciones. Turnos nocturnos, pacientes que se descompensaban sin explicación, y registros de farmacia que mostraban movimientos extraños de medicación. Algunos compañeros se inquietaban al verlo rondar habitaciones que no le correspondían o al encontrar frascos de fármacos en contenedores de basura, sin que hubiera ningún motivo clínico registrado para su uso. En el St. Luke's, por ejemplo, un colega descubrió medicación descartada que solo podía haber salido de su mano, y eso desencadenó su despido, pero no una investigación profunda. Una vez más, Cullen salía por la puerta principal, con su licencia intacta y la posibilidad de reiniciar el ciclo en un nuevo entorno. En Somerset Medical Center, donde comenzó a trabajar a comienzos de la década del 2000, la letalidad de su rutina alcanzó un nuevo pico. En la unidad de cuidados intensivos y en las salas de pacientes cardiológicos, los episodios de sobredosis sospechosas se fueron acumulando sin que nadie conectara todos los puntos. Los sistemas informáticos mostraban accesos repetidos de Cullen a historias clínicas de enfermos que no estaban a su cargo y registros de farmacia que reflejaban solicitudes de fármacos que luego aparecían canceladas. En julio de 2003, un centro de información toxicológica de Nueva Jersey advirtió formalmente al hospital porque al menos 4 muertes por sobredosis de medicación podían relacionarse con el accionar de un empleado interno.
Somerset tardó 3 meses en reaccionar. En ese intervalo, Cullen siguió trabajando, solicitando medicamentos, cancelando pedidos, entrando en habitaciones ajenas y añadió 5 víctimas más a su lista silenciosa. Cuando por fin se abrió una investigación seria, el rastro de muerte resultó tan amplio como desconcertante. Los números variaban según la fuente. Cullen admitió haber matado a unas 40 personas, aunque en conversaciones con psiquiatras y periodistas dejó entrever que la cifra podía ser mucho más alta. Las autoridades estimaron que las muertes bajo sospecha superaban las 400, una estela de fallecimientos repartidos por múltiples hospitales y estados, difícil de reconstruir a posteriori. La presión pública crecía, mientras familiares de pacientes fallecidos comenzaban a preguntarse si la parada cardíaca de su ser querido había sido realmente inevitable. Sin embargo, en términos judiciales, la certeza absoluta era escasa. Dosis no registradas, cuerpos cremados, historiales incompletos. El rompecabezas resultaba casi imposible de completar sin la pieza que al final solo el propio Cullen podía proporcionar, su confesión detallada. El punto de inflexión llegó cuando una compañera de trabajo, la enfermera Amy Lowren, empezó a fijarse en los patrones que otros pasaban por alto. Horarios, coincidencias entre los turnos de Cullen y las muertes, registros informáticos aparentemente triviales. Su intuición la llevó a colaborar con los investigadores que necesitaban desesperadamente entender cómo un enfermero podía matar sin dejar huellas visibles. Amy explicó el funcionamiento del sistema automatizado de medicación, ese pequeño retraso entre la petición y la cancelación que Cullen explotaba para apoderarse de la digoxina y otros fármacos letales. Con esa clave, los detectives comenzaron a unir fechas, nombres de pacientes, lotes de medicación y movimientos del sistema. El mapa de su actividad se volvió más nítido. Cada hospital, un conjunto de muertes anómalas, cada renuncia, un intento de cerrar en falso un capítulo problemático. Lo que hasta entonces había sido sospechas aisladas, comenzó a parecerse a la trayectoria de uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia médica estadounidense. La captura de Cullen fue, paradójicamente, discreta. El 12 de diciembre de 2003, los agentes lo detuvieron en un restaurante, lejos del ambiente aséptico de los hospitales donde había construido su reino silencioso. Tenían frente a sí cargos por homicidio y tentativa de homicidio vinculados a casos concretos en Somerset, pero los investigadores intuían que la verdadera dimensión de sus crímenes iba mucho más allá. Apenas 2 días después, el enfermero empezó a hablar. Ante los detectives, Dan Baldwin y Tim Brown confesó haber asesinado a Florian Gall y haber intentado matar a Jin Kyung-han, ambos pacientes del Somerset Medical Center. No se detuvo ahí. Aseguró que, a lo largo de 16 años de carrera, había dado muerte a más de 40 personas mediante inyecciones letales. A veces parecía recordar nombres y detalles con precisión. Otras se limitaba a admitir que no podía citar a todas sus víctimas porque eran demasiadas. En abril de 2004, en una sala de Nueva Jersey, Cullen se declaró culpable del asesinato de 13 pacientes y del intento de matar a otras 2 durante su etapa en Somerset. Ese fue solo el comienzo de una cadena de admisiones judiciales. Un mes después, reconoció la muerte de otros 3 pacientes en otro hospital de Nueva Jersey. En noviembre del mismo año, en un tribunal de Allentown, Pensilvania, se declaró culpable de 6 asesinatos adicionales y de haber intentado matar a 3 pacientes más.
cada audiencia habría nuevas heridas. Las familias escuchaban cómo el enfermero describía, a menudo con calma inquietante, cómo había alterado bolsas de suero, inyectando digoxina e insulina, esperado a que los monitores comenzaran a emitir alarmas. Algunos lo insultaban a gritos, lo llamaban monstruo, basura, agente del infierno, mientras él permanecía sentado, aparentemente ajeno al odio que despertaba. Como parte de un acuerdo de colaboración, Cullen aceptó ayudar a las autoridades a identificar otras víctimas a cambio de que no solicitaran la pena de muerte. Los fiscales prefirieron asegurar una cadena de condenas perpetuas a cambio de información que de otro modo jamás obtendrían. Pero incluso dentro de esa cooperación, el enfermero seguía marcando el ritmo. Confesaba algunos nombres, omitía otros, decía no recordar a quién había matado exactamente en tal o cual institución. En total, los tribunales solo pudieron probar su responsabilidad directa en 29 muertes, aunque las sospechas firmes alcanzan al menos otras 16, y las estimaciones no oficiales elevan la posible cifra real muy por encima de las 400 víctimas. La distancia entre lo que se pudo demostrar y lo que probablemente ocurrió es uno de los aspectos más perturbadores de su caso. Durante una de las audiencias, el juez le pidió que guardara silencio, harto de sus interrupciones y frases repetitivas. Cullen respondió machaconamente con la misma línea. Su señoría tiene que retirarse, una y otra vez, hasta que el tribunal ordenó que lo amordazaran para poder continuar. Aquella escena condensaba la esencia de su relación con la autoridad. Un hombre que durante años había hecho y deshecho vidas en silencio, intentando ahora controlar también el ritmo de la sala donde lo estaban condenando. Finalmente, el enfermero fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas en Nueva Jersey, y más tarde se añadieron otras condenas, hasta sumar 18 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional durante siglos. La cadena aritmética legal era casi simbólica. Ningún calendario podría abarcar el tiempo que la justicia consideraba que debía pasar entre rejas. Hoy cumple su condena en una prisión estatal de Nueva Jersey, lejos de las luces parpadeantes de los monitores cardíacos que durante tanto tiempo marcaron el compás de su particular danza con la muerte. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Cullen habló de compasión, de pacientes que sufrían, de una especie de alivio que él creía proporcionar. Sin embargo, entre sus víctimas había enfermos terminales y también personas que podrían haberse recuperado, como ancianos frágiles y pacientes que habían ingresado por problemas relativamente menores. Su discurso de misericordia se desmoronaba ante los datos. No había patrón de piedad, sino oportunidad. Su historia dejó al descubierto algo más que la carrera de un asesino en serie. Reveló las grietas de un sistema de salud que permitió que un profesional sospechoso fuera cambiando de hospital sin que nadie compartiera información crítica. Los comités internos redactaron informes tibios. Las renuncias voluntarias se aceptaron sin ruido y cada cambio de empleo borró, de cara al nuevo centro, las sombras del anterior. Durante 16 años, la medicina, el lugar al que acuden los enfermos en busca de alivio, se convirtió en el escenario de una matanza lenta, silenciosa, casi administrativa. En una de las tantas entrevistas, ya caído el telón de su vida profesional, Cullen pronunció una frase que resume su deriva. No pude parar. No habló de remordimiento, ni de redención, ni de una epifanía tardía, solo de una inercia macabra, que según él, lo había arrastrado durante años. Pero para las familias de quienes murieron bajo su cuidado,
no fue una fuerza abstracta la que acabó con sus seres queridos, sino un enfermero de rostro gris, andar silencioso y manos que manejaban la jeringa con una precisión aprendida al servicio de la muerte. A continuación, os traemos una de las historias más fascinantes, heroicas y misteriosas del siglo XX, la vida, el heroísmo y la inexplicable desaparición de Raoul Wallenberg, el diplomático sueco que salvó a decenas de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, solo para desvanecerse en las entrañas del régimen soviético. Este es un relato sobre el valor en tiempos de horror, sobre la ingenuidad como arma de salvación y sobre un misterio que 80 años después sigue sin resolverse. Es la historia de un hombre que se interpuso entre los asesinos y sus víctimas y pagó un precio que quizá nunca conoceremos completamente. Empecemos por el principio. Raoul Gustav Wallenberg nació el 4 de agosto de 1912 en Lidingö, una localidad cercana a Estocolmo. Pertenecía a una de las familias más prominentes de Suecia. Banqueros, estadistas, hombres de negocios influyentes que durante generaciones habían dejado su huella en la historia escandinava. Su padre murió cuando Raoul tenía apenas 3 meses. Lo que pudo haber sido una desgracia, en su caso, se convirtió en una oportunidad. Fue criado en una familia de recursos abundantes, con acceso a la mejor educación y a una red de contactos internacionales que pocos podían soñar. En 1931, con 19 años, Raoul viajó a Estados Unidos para estudiar arquitectura en la Universidad de Michigan. Durante esos años en América, algo extraordinario sucedió. Aprendió ruso. No sabemos si fue casual o deliberado, pero ese idioma inesperado para un sueco de familia aristocrática, se convertiría en clave para su destino futuro. Después de graduarse en 1935, trabajó en varios países. En Sudáfrica para una compañía constructora sueca. Luego en Palestina, en Haifa, donde conocía judíos húngaros que le contarían historias de su tierra. Trabajó en un banco holandés. No era un diplomático de carrera, era un hombre de negocios, viajero, políglota, con cierto talento para entender a la gente y para hacer que las cosas sucedieran. Pero en 1944, con 31 años, algo cambió para siempre. Para entender por qué Wallenberg fue enviado a Budapest, hay que entender el horror que ya había sucedido antes de su llegada. En marzo de 1944, la Alemania nazi ocupó Hungría. Hasta ese momento, Hungría había sido, quizá, el último refugio de judíos en Europa ocupada. Había 825.000 judíos viviendo en territorio húngaro. Aunque el gobierno húngaro promulgaba leyes discriminatorias y existía un antisemitismo abierto, el primer ministro de entonces se había negado consistentemente a deportar a los judíos. Por eso, durante años, Hungría se había convertido en un lugar de relativa seguridad donde incluso judíos de otros países habían huido para esconderse. Hitler interpretó esta negativa como debilidad. Creyó que Hungría planeaba desertarlo
que protegía deliberadamente a los judíos. La respuesta fue inmediata: la invasión. Y con la invasión vino Adolf Eichmann. El hombre responsable de coordinar la solución final en toda Europa fue enviado personalmente a Budapest. Y lo que ocurrió después fue una de las mayores atrocidades concentradas en el tiempo durante todo el Holocausto. Escuchad estos números. Entre el 15 de mayo y el 8 de julio de 1944, apenas 2 meses, 440.000 judíos húngaros fueron empacados en vagones de carga como animales y enviados a Auschwitz, y casi todos murieron, la mayoría en las cámaras de gas pocas horas después de su llegada. En algunas ocasiones, los nazis mataban a tanta gente que las instalaciones no daban abasto. Es difícil imaginarlo. Es difícil concebir el olor, el caos, la sed de muerte que reinaba en esos campos. El 6 de julio de 1944, bajo presión internacional, el Papa Pío XII, el presidente Franklin Delano Roosevelt, el rey sueco Gustavo V, el regente Horthy, ordenó detener las deportaciones. 2 días después, el cese se hizo efectivo. Para entonces, prácticamente todos los judíos de Hungría, excepto los de Budapest, ya habían sido asesinados. En la capital quedaban 200.000 judíos, 200.000 personas cuyo destino parecía ya predeterminado. Fue en este momento, precisamente en este abismo de desesperación, cuando Raoul Wallenberg llegó a Budapest. El 9 de julio de 1944, Raúl fue asignado como primer secretario de la delegación sueca en Budapest. Su misión era simple, imposible y urgentísima: salvar judíos. No iba como diplomático de carrera, iba por recomendación de la Agencia de Refugiados de Guerra, un organismo creado por Roosevelt para tratar de rescatar a los judíos europeos que aún no habían sido asesinados. Alguien había sugerido su nombre, quizá por su conocimiento de comercio internacional, quizá por su capacidad para pensar fuera de lo convencional, quizá porque era joven y disponible. Wallenberg aceptó la misión sin dudarlo. Cuando llegó a Budapest, llevaba con él solo 650 pasaportes de protección. 650 papeles para una ciudad de 200.000 judíos condenados a muerte. Era como traer un cucharón a un océano en llamas. Pero Wallenberg comprendió algo fundamental. Los nazis eran burócratas. Adoraban los papeles, los sellos, la simbología. Adoraban los colores, la autoridad, el orden. Eran, en cierto modo, fáciles de engañar si sabías cómo hablarles. Y así inventó el Schutzpass, el pasaporte de protección sueco. Wallenberg diseñó un documento hermoso, impresionante, lleno de símbolos: azul y amarillo, los colores nacionales de Suecia, con el escudo de las 3 coronas en el centro. Lo llenó de sellos oficiales, de firmas, de números de serie. Lo hizo parecer importante, legal, inviolable. Y aquí está lo magistral: el Schutzpass no tenía ningún valor según las leyes internacionales. No significaba nada. Era papel, tinta, nada más. Pero los nazis no lo sabían. O quizás sabían, pero el espectáculo de la autoridad, la belleza del documento, la seguridad con que Wallenberg lo presentaba, algo hizo que lo respetaran. Wallenberg comenzó a repartirlos. Los entregaba a judíos, a sus familias. Les decía que estaban bajo protección del rey sueco, que Suecia era un país neutral, que tocar a alguien con ese documento sería un insulto a la corona sueca, una violación de la diplomacia internacional.
Inicialmente le permitieron emitir 1.500. Cuando fue claro que no bastaban, utilizó toda su ingenuidad, sus contactos, sus amenazas veladas para convencer a las autoridades húngaras de que le permitieran emitir más. Llegó a 4.500. Luego, conforme la situación se volvía más caótica, comenzó a emitir versiones simplificadas, una hoja con solo su firma. Incluso eso funcionaba. En el caos de la guerra, la confianza se volvía moneda de cambio. Se calcula que finalmente emitió alrededor de 20.000 de estos pasaportes, pero los números no son lo importante. Lo importante es lo que significa. 20.000 personas que no fueron deportadas, que no fueron asesinadas, que gracias a un pedazo de papel consiguieron vivir. Pero Wallenberg no se detuvo ahí. Comenzó a comprar y alquilar edificios en Budapest. Casas, apartamentos, cualquier estructura que pudiera convertir en refugio. Luego hacía algo brillante. Colgaba una bandera sueca en la puerta de cada uno. Oficialmente declaraba esos edificios como territorio sueco. Fueron bautizadas como las casas suecas. Al principio eran 2 o 3, luego 5, luego 10. Finalmente, Wallenberg logró establecer más de 30 de estas casas desperdigadas por toda la ciudad, principalmente en el distrito de Pest, donde estaban los guetos judíos. En estos edificios no podían entrar los nazis sin permiso, teóricamente, porque aunque sabían que era un tecnicismo, aunque comprendían que era un truco, respetaban el código internacional. La bandera sueca era intocable, era diplomacia, era sagrado en cierto modo. En estas casas se refugiaron 15.000 judíos, 15.000 personas hacinadas, cierto, con comida escasa, con agua limitada, con todo tipo de penurias, pero vivas, protegidos bajo techo y bajo una bandera que los nazis respetaban, aunque solo fuera por protocolo. Wallenberg también abrió comedores populares, hospitales improvisados, clínicas. Su departamento en la legación sueca creció hasta emplear a 340 personas. 700 más vivían en las propias oficinas del departamento. Eran un estado dentro de un estado, una estructura de salvación en medio del apocalipsis. Su comportamiento se volvió legendario. Los testigos lo recuerdan subido en los techos de los vagones de deportación, en plena noche, bajo el fuego de las armas, repartiendo puñados de pasaportes a manos desesperadas que se extendían por las ventanas de los vagones, sacando a judíos de trenes que se dirigían directamente a las cámaras de gas de Auschwitz. Lo recuerdan amenazando a oficiales nazis con represalias diplomáticas si tocaban a los portadores de sus pasaportes. Lo recuerdan sobornando a guardias con dinero o cigarrillos para que dejaran partir a sus protegidos. Lo recuerdan participando en las marchas de la muerte forzadas, distribuyendo medicina, comida, pasaportes, con tal de salvar a cuantos pudiera. Cuando todo parecía caos, cuando el protocolo se desmoronaba, cuando incluso los propios nazis dudaban de si lo que hacía tenía sentido, Wallenberg mantenía una certeza inquebrantable. Estos son mis protegidos, estos están bajo mi cuidado, y no serán tocados. Se calcula que salvó directa o indirectamente aproximadamente 100.000 judíos, 100.000 vidas, 100.000 historias, 100.000 futuros que de otro modo habrían terminado en Auschwitz. A mediados de enero de 1945, las tropas del Ejército Rojo se acercaban a Budapest. Los soviéticos estaban liberando a Europa, ciudad por ciudad, del yugo nazi. Wallenberg vio esto como una victoria. Finalmente pensó, la pesadilla terminaría. Los judíos que había salvado estarían protegidos. Su misión estaría completa.
El 13 de enero de 1945, el diplomático sueco se presentó a sí mismo ante los soldados soviéticos. Se paró solo, en la puerta de la Legión Sueca, donde ondeaba la bandera de Suecia. En ruso correcto, sin titubeos, se identificó como el encargado de negocio sueco en las zonas liberadas de Hungría. Los soviéticos lo recibieron con cortesía. Le dijeron que querían hablar con él, que necesitaban información sobre la situación en la ciudad. Le pidieron que los acompañara a los cuarteles militares soviéticos en Debrecen, una ciudad al este de Budapest. Era una invitación que no se podía rechazar. Wallenberg aceptó. Viajó con su chofer Vilmos Langfelder, quizá esperando una simple reunión diplomática, quizá imaginando que explicaría la labor humanitaria que había realizado, que contaría las vidas que había salvado y que luego regresaría a su vida. Pero nunca volvió. El 17 de enero de 1945 oficialmente fue detenido, acusado de espionaje, de ser un agente estadounidense, de tener conexiones con los servicios de inteligencia occidentales. Era una acusación, en el mejor de los casos, absurda, en el peor de los casos, convenientemente falsa. Lo que nadie supo hasta mucho tiempo después es que estaba siendo trasladado a Moscú, a la prisión de Lubyanka, el cuartel general de la NKVD, el precursor de la KGB, la prisión más temida de la Unión Soviética. Pasaron 12 años de silencio absoluto. La familia de Wallenberg en Suecia, sus colegas, la comunidad internacional, rogaban respuestas. ¿Dónde estaba? ¿Estaba vivo? ¿Había muerto? Los soviéticos ofrecían explicaciones contradictorias. Primero dijeron que había sido asesinado por los nazis húngaros mientras viajaban a Debrecen. Luego guardaron silencio y después ofrecieron más silencio. No fue hasta 1957 cuando la Unión Soviética estaba tratando de mejorar sus relaciones con Suecia, cuando finalmente reconocieron algo. Liberaron un documento, sin proporcionar ninguna prueba, ningún certificado de defunción, ningún resto, que afirmaba que Raoul Wallenberg había muerto en la prisión de Lubyanka el 17 de julio de 1947. La causa, un ataque al corazón. Los suecos no creyeron esta versión. Era demasiado conveniente, era demasiado limpio, demasiado final, demasiado cómodo para Stalin. ¿Por qué no había certificado de defunción? ¿Por qué no había restos? ¿Por qué toda la documentación permanecía clasificada, cerrada y ocultada bajo llave? Entonces, en los años 90, cuando la Unión Soviética se derrumbaba y los archivos comenzaban a abrirse, comenzó a emerger la verdad. Fragmentos de verdad, al menos. Una comisión internacional fue establecida para investigar el destino de Raoul Wallenberg. Académicos suecos, rusos, estadounidenses trabajaron juntos y encontraron cosas perturbadoras. En los diarios privados de Iván Serov, el jefe de la KGB entre 1954 y 1958, se encontraron referencias explosivas. Escribió: "No tengo dudas de que Wallenberg fue liquidado en 1947. La palabra liquidado. No simplemente murió, fue liquidado, asesinado, ejecutado". Los diarios también contenían referencias a una confesión de Víktor Abakumov, jefe de espionaje soviético anterior a Serov. Abakumov había confesado, bajo interrogatorio evidentemente brutal, que la orden de asesinar a Wallenberg venía directamente de los más altos niveles del régimen, de Stalin y de su ministro de Relaciones Exteriores, Vyacheslav Molotov.
Los diarios mencionaban documentos sobre la cremación de Wallenberg, firmados por funcionarios de Lubyanka en 1947. Sus restos fueron incinerados para borrar evidencia, pero hay más, y esto es aún más inquietante. Documentos de la FSB, el sucesor de la KGB, indicaban que alguien identificado como prisionero número 7 fue interrogado en Lubyanka 6 días después de la supuesta muerte de Wallenberg. 6 días después, interrogado, hablando y vivo. ¿Era Wallenberg? Los investigadores lo creen. Los documentos fueron luego retirados, reclasificados, nuevamente ocultados. La investigación fue detenida. El FSB intervino activamente para prevenir que los investigadores suecos accedieran a más información. 80 años después de los hechos, el caso de Raoul Wallenberg sigue siendo oficial y jurídicamente un misterio. Rusia nunca ha entregado un certificado de defunción. Nunca ha entregado restos identificables. Mantiene los archivos clasificados. Se calcula que permanecerán clasificados hasta alrededor de 2095. Eso es, 7 décadas más. ¿Qué pudo haber sucedido? Una posibilidad es que simplemente fue asesinado en 1947, como los diarios indican, ejecutado por orden de Stalin porque era un peligro político, porque sus contactos con occidentales eran sospechosos, porque en la paranoia de la Guerra Fría incipiente, un diplomático sueco joven y efectivo era demasiado riesgo. Otra posibilidad, sostenida por algunos investigadores, es que fue redetenido en prisión más años de lo que se cree. Quizá fue guardado como moneda de cambio, para ser canjeado por desertores soviéticos en Occidente. Quizá fue trasladado a una institución psiquiátrica, donde pasó años en estado vegetativo, donde finalmente murió en los 80 o 90, lejos de cualquier testigo confiable. Incluso el primer ministro sueco Göran Persson declaró en 2001 que no descartaba que Wallenberg aún pudiera estar vivo, aunque la probabilidad era mínima. Pero la posibilidad persistía. Era un fantasma que no podía ser completamente descartado. Lo que es seguro es esto. Raoul Wallenberg fue detenido, fue interrogado, fue hecho prisionero en Moscú y luego desapareció. Completamente, sin explicación oficial satisfactoria, sin justicia, sin respuestas que satisfagan a su familia, que continúa demandando acceso a los archivos del FSB hasta hoy. Lo que sucedió exactamente en la prisión de Lubyanka, si murió en 1947 o años después, si fue cremado o si sus restos están enterrados en alguna fosa común soviética desconocida, probablemente nunca lo sabremos. Es un misterio que se llevará a la tumba con los últimos soviéticos que saben la verdad. Pero lo que sí sabemos es que vivió, que actuó, que salvó vidas cuando era más fácil cerrar los ojos, que fue valiente cuando podría haber sido cómodo. Y eso es suficiente. No es justicia y no es respuesta, pero es algo. Es memoria, es resistencia. Es el nombre de Raoul Wallenberg flotando en el tiempo, diciéndonos que fue posible decir no, que fue posible salvar a otros incluso cuando todo se derrumbaba.
Llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. En esta ocasión he escogido la canción Sleep Tonight de la banda canadiense de rock The Birthday Massacre. La canción aborda emociones oscuras y psicológicas alrededor del miedo, los recuerdos y la búsqueda de consuelo, incluso cuando enfrentamos nuestros propios fantasmas internos. La banda ha hablado del tema en términos bastante explícitos, lo que permite una interpretación bastante sólida de su significado. Musicalmente, Sleep Tonight mezcla elementos de rock gótico y dark wave característicos de la banda, con riffs más pesados, lo cual refuerza esa tensión entre lo oscuro y lo etéreo. El oyente se ve inmerso tanto en la intensidad emocional como en la introspección. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas os espero el jueves en un programa especial sobre el misterio de la isla de Pascua, la civilización que se reinventó. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y disfrutad de la semana. ¡Chao!